En esta oportunidad vamos a trabajar la tasa interna de rendimiento y la tasa interna de rendimiento modificada, que son métodos de evaluación financiera de proyectos o de alternativas de inversión. La tasa interna de rendimiento, TIR, tiene varios nombres. Usted la puede encontrar en la literatura de proyectos como tasa de rendimiento, tasa interna de descuento, tasa interna de retorno, o incluso el famoso economista Keynes la llamó eficiencia marginal del capital. O sea, son los diferentes nombres para un mismo concepto. El más popular es tasa interna de rendimiento. ¿Cuál sería la definición de la tasa interna de rendimiento? Entonces, una definición muy condensada de TIR, digamos que es la tasa, algo así como una tasa de interés, es la tasa que establece la equivalencia entre los ingresos y egresos de un proyecto. Los ingresos y egresos de un proyecto son los flujos de caja. ¿Qué es equivalencia? Equivalencia es que si yo llevo los ingresos al punto cero y los egresos al punto cero, son de signo contrario, se hacen iguales en magnitud. Entonces esa es la definición de TIR, pero vamos a explicitarla más. Por ese principio de equivalencia, nosotros tendríamos entonces que el valor presente de los ingresos a la TIR, a esa tasa TIR, es igual al valor presente de los egresos, a la tasa TIR. Si pasamos valor presente de los egresos al otro lado del igual, me quedaría esta diferencia. Valor presente de los ingresos menos valor presente de los egresos igual a 0. Pero el valor presente de ingresos menos valor presente de egresos es el BPN. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la TIR es aquella tasa que hace 0 el BPN de un proyecto. ¿Y qué es el BPN de un proyecto? El BPN de un proyecto a la TIR es llevar todos los flujos de caja a esa tasa al punto cero. Ese entonces es el BPN. Entonces, repito, la TIR, por definición, es aquella tasa que matemáticamente hace 0 el BPN de los flujos de caja del proyecto. ¿Cómo calcular la TIR? En el mundo de hoy hay un portafolio de métodos, tecnologías para calcular la TIR. El método más jurásico sería el método del tanteo. ¿Qué es el método del tanteo? Es que en este polinomio, donde yo conozco los flujos de caja, pero no conozco la TIR, yo le doy valores a la TIR hasta que encuentre que toda esa suma me dé 0. Ese es el método del tanteo, que sería el menos recomendado. También tenemos la calculadora financiera. Las calculadoras financieras me permiten llevar a una posición, a un sitio que se ha denominado CFJ. CFJ es flujo de caja. Entonces allá llevamos la inversión, llevamos los flujos de caja y listo. Y en otra tecla que se llama TIR pero en inglés, o sea IRR, Internal Rate Return, le damos a esa tecla con el Enter o con el color que nos diga pues el manual de esa calculadora. Entonces a los 10 o 15 segundos está calculada la TIR en una calculadora financiera. Simplemente metemos los flujos de caja y nos da como respuesta la TIR. También tenemos en la hoja electrónica, en las funciones financieras del computador, también tenemos la TIR definida así en español, TIR. Simplemente la vamos a ver más adelante, pero sí, basta entrar también el vector de los flujos de caja. En algunos casos muy especiales la podemos despejar. Nosotros en bachillerato vimos cómo despejar la X en ecuaciones de segundo grado, a veces en tercer grado, cuarto grado, pero en general después del grado 2 ya es muy difícil despejarla, pero si usted encuentra una situación donde la puede despejar, la despeja. Vamos a encontrar la regla de decisión para evaluar el proyecto si tenemos la TIR. Entonces, si la tasa interna de rendimiento del proyecto que hemos obtenido es mayor que la TIO, recuerden que la TIO es la tasa de referencia del empresario, entonces si se da que la tasa de rendimiento es mayor que la TIO, el proyecto financieramente es bueno, se justifica, o cualquier adjetivo positivo que quieran darle usted. Si la TIR es igual a la TIO, el proyecto rinde solo a la TIO, y de pronto yo no estoy muy estimulado a implementar o a realizar el proyecto, ya que la TIO es una tasa que recibo yo por mi dinero en el mercado con bajo riesgo. Si la TIR es menor que la TIO, por el principio de racionalidad financiera, yo descartaría ese proyecto. Yo no puedo hacer un proyecto desde el punto de vista financiero
si me está rindiendo por debajo de lo que me pagan por mi dinero en el mercado de capitales con bajo riesgo. Damos un ejemplo para que nos vamos familiarizando con la TIR. Vamos a suponer que una persona compró acciones de Ecopetrol a 1.400 pesos. Cada trimestre recibió 50 pesos de dividendos pues, o de rendimientos. Al año fueron vendidas las acciones por 2.500 pesos, casi el doble. La retefuente sobre el dividendo, o sea, sobre rendimientos, es del 7%. La pregunta es cuál es la TIR o la tasa interna de rendimiento de ese negocio. Como lo dice el enunciado, tenemos 1.400 de egreso, tenemos unos ingresos que son los dividendos y tenemos que al final yo vendo las acciones por 2.500. Pero recuerden que el enunciado dice que hay un 7% de retefuente. La retefuente es para el gobierno nacional, es como un impuesto. Entonces simplemente a 50 de dividendos le sacamos el 7%. Y eso nos daría 46,5. Por lo tanto, estos ingresos aquí no son de 50, sino de 46,5. Y aquí recuerden que las acciones las vendo por 2.500. Entonces queremos saber cuál es la TIR, la tasa de rendimiento, la rentabilidad de este negocio. Simplemente aplicamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es que el BPN a la TIR es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que 0 es igual al BPN. Entonces tengo la inversión, que está en 0, el 46,5, que está en 1, lo llevo a 0, multiplicando por 1 más TIR a la menos 1. Y así sucesivamente hasta el último flujo de caja, que es 2.546,5 por 1 más TIR a la menos 4, que corresponde al flujo de caja del cuarto trimestre. Si encontramos la TIR por tanteo o en la función Excel, en las funciones financieras, entonces ese valor nos da 18.32 trimestral. Recuerden que para llevar una tasa trimestral a anual, aplico esta fórmula. 1 más I sub C elevado a la C menos 1. Esto nos daría 95,97% efectivo anual, que sería la rentabilidad del proyecto. Entonces, ¿cómo sé yo si ese negocio es bueno? Simplemente, la TIR es del 95-97, y si la TIR del empresario es del, digamos, del 10%, del 12%, ese negocio, entonces yo digo que es bueno, es factible, se justifica financieramente. Vamos a evaluar entonces dos proyectos con la TIR. Supongamos que tenemos dos sencillos proyectos, alternativa 1, alternativa 2. La alternativa 1 es de 2 semestres, esta es la inversión, este es el ingreso en el primer semestre, este es el ingreso en el segundo semestre, lo mismo que la alternativa 2. Queremos saber entonces cuál de los dos negocios es mejor utilizando la TIR. Pues por el sentido común, pues todos los estudiantes dirían, pues apliquen la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula. Entonces vamos a calcular la TIR para la alternativa 1 y la TIR para la alternativa 2. ¿Cuál es la definición? Pues BPN a la TIR para la alternativa 1 igual a 0. Entonces 0 es igual a menos 1 más 1,4 por 1 más TIR a la menos 2. Estoy llevando el flujo de caja del segundo semestre hasta 0. Calculamos esto en el computador y nos da 18,3% efectivo semestral. Hacemos lo mismo para la alternativa 2, ¿cierto? BPN a la TIR para la alternativa 2 es igual a 0. Entonces 0 es igual a todos los flujos de caja llevados al presente. Ese valor resultante, o sea, la tasa interna de rendimiento para la alternativa 2 nos da 16,2% efectivo. Por el sentido común, que algunos dicen no es el más común de los sentidos, podríamos pensar que es mejor la alternativa 1 por tener una mayor rentabilidad. 18,3 es mayor que 16,2. Eso es lo que aparentemente nos dice el resultado de cálculo de la TIR. Pero vamos a validar ese resultado. Vamos a aplicar el método BPN. Digamos que la TIR sea del 10% para el empresario. Vamos a ver qué nos dice el BPN. El BPN, ustedes recuerdan que el BPN se calcula es a la TIR. El BPN
10% para la alternativa 1 es llevar a esa tasa TIO, llevar a cero los flujos de caja. Entonces esto nos da 157.000 pesos. Para la alternativa 2 aplico la fórmula del BPN y me da 183.000 pesos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Que la alternativa 2 tiene mayor BPN y entre dos negocios es mejor el de mayor BPN. Entonces estamos encontrando una contradicción, que el mejor negocio por el BPN es la 2, sin embargo la 2 tiene menor rentabilidad. Entonces ahí tenemos como una aparente contradicción. Entonces vamos a aplicar, o sea, por la TIR aparentemente es mejor una alternativa y por el BPN nos confirma que es mejor la otra alternativa. Entonces vamos a salir de ese dilema aplicando el procedimiento de la inversión extra. Vamos a usar el método TIR con el procedimiento de la inversión extra. El procedimiento de la inversión extra, recuerden, se aplica en cualquier método. Vamos a aplicarlo por el mismo método TIR, el que estamos viendo. Entonces recuerden que para realizar el procedimiento de la inversión extra, simplemente hacemos la resta de las dos alternativas, ¿cierto? Y sería así. Vamos a restar de la alternativa 2 la alternativa 1, ¿cierto? ¿Cuál es la alternativa 2 y cuál es la alternativa 1? Pues hace unas diapositivas, las mostramos, veámoslas acá. Entonces, alternativa 2 más alternativa 1. De la de mayor inversión, saco la menor inversión, resto los flujos de caja. Menos 1,8 menos 1 daría menos 0.8. 0.5 menos 0 da 0.5. Y 1,85 menos 1,4 da 0.45. Eso es lo que estoy mostrando en este gráfico. 0.8 la inversión extra, 0.5 es este beneficio o este ahorro y este es otro beneficio ahorro. Entonces yo voy a evaluar por el método TIR este negocio. Si este negocio es bueno, la inversión extra se justifica. Si la inversión extra se justifica es porque es mejor la 2, porque la 2 es la que tiene la inversión extra. Entonces vamos a hacerlo por el método TIR. ¿Qué dice el método TIR? BPN a la TIR de la alternativa 2 menos 1 igual a 0. Quiere decir que 0 es igual a menos 0.8 más 0.5 por 1 más TIR 2 menos 1 a la menos 1 más 0.45 por 1 más TIR 2 menos 1 elevado a la menos 2. Calculamos esa TIR en el computador o por tanteo porque es una ecuación de o por fórmula porque es una ecuación de segundo grado y encontramos que esa TIR 2 menos 1 es 12,5. Como la TIO en este caso es del 10%, la TIR del negocio que estamos hablando, que es 2 menos 1, es mayor que la TIO. Y si la TIR 2 menos 1 es mayor que la TIO, quiere decir que la mejor alternativa es la 2. ¿Qué hemos encontrado entonces? Que el BPN nos había dicho correctamente que la alternativa 2 era la mejor. Y por el método TIR, pero aplicando el procedimiento de la inversión extra, encontramos que la 2 es la mejor alternativa. ¿A qué conclusión llegamos? Que la TIR no es confiable para comparar varios proyectos si leemos la TIR de cada uno de los proyectos. O sea, no necesariamente es mejor el proyecto de mayor TIR, pero sí podemos evaluar varios proyectos por el método TIR si aplicamos el procedimiento de la inversión extra. O sea, si vamos eliminando de dos en dos. Comparo la 1 con la 2 por el procedimiento de la inversión extra y la que gane la comparo con la 3 y así sucesivamente. Algún estudiante, alguna persona podría estar inquieta o inquieta por saber qué sucedió, qué ocurrió en estos casos. Entonces vamos a hacer gráficamente el BPN, vamos a graficar BPN en función de las diferentes I. Entonces nosotros tenemos 3 puntos. Primero, para la alternativa 1 ya habíamos calculado la TIR, que es el punto donde corta el eje de las X. Para la alternativa 2 ya habíamos calculado también la TIR. Y habíamos encontrado la TIR 2 menos 1, ¿cierto? Que es 12,5. O sea, donde los BPN son iguales, la TIR es 12,5 como lo hicimos anteriormente. Entonces tenemos otro punto. Y además, si hacemos la suma aritmética de los flujos de caja para cada una alternativa a la tasa 0, nos da 0.4 en la 1 y 0.55 en la 2.
Recuerden que a la tasa cero simplemente se suman aritméticamente los flujos de caja, los positivos más los negativos, entonces nos daría este punto. Entonces tenemos un punto, otro punto y otro punto. Entonces puedo graficar la curva. Y para la alternativa 1 tenemos este punto y este punto, entonces trazo la gráfica. Lo que vemos ahí entonces es muy interesante. Antes de 12,5, si el empresario tiene un activo por debajo del 12,5, como fue nuestro caso, que tomamos 10%, la mejor alternativa es la 2. La mejor alternativa es la 2. No obstante que la 2 tiene una TIR más chiquita que la 1, menor. Ese es el caso para activos menores a 12,5. Pero para tíos superiores, tíos del empresario, superiores a 12,5, es mejor la alternativa 1. ¿Por qué? Porque tiene mayor BPN. Entonces, ya lo había explicado, para tíos inferiores a 12,5 es mejor la 2, pero para tíos superiores a 12,5 es mejor la 1. Veamos un ejemplo de evaluación de dos proyectos o dos alternativas de inversión utilizando la TIR. Vamos a suponer que el activo del empresario es 12% efectivo anual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos los flujos de caja, en este caso los periodos de evaluación son iguales. Lo que vamos a hacer es utilizar el procedimiento de la inversión extra. ¿Qué es el procedimiento de la inversión extra? Entonces, es restar de la de mayor inversión la menor inversión. Menos 200 menos 150 da menos 50. 30 menos 25 da 5 y así sucesivamente. Entonces, en la función financiera vamos a calcular la TIR y nos da 27% para alternativa 2 menos 1. Si no tiene la función financiera, pues aplica la fórmula y lo puede hacer por tanteo. Y la ecuación es esta. 0 es igual al BPN aplicado a la TIR 2 menos 1. 0 es igual a menos 50 más 5 por 1 más TIR 2 menos 1 a la menos 1 y así sucesivamente. Entonces, encontramos la TIR para este polinomio, la raíz nos da 27%. Recuerden que la podemos hacer también en el computador con f de x, en la financiera. Entonces, si TIR 2 menos 1 es 27% y 27% es mayor que la TIO, quiere decir que es mejor la alternativa 2. Entonces, ¿cómo hemos comprobado? Para estos dos proyectos, ¿cuál de los dos es mejor? Utilizando la TIR, pero por el proceso de la inversión extra, que es el que me da una solución correcta. Tenemos otra sorpresa de este método TIR. Tenemos un negocio como esto. Este negocio que están viendo en la diapositiva tiene una inversión, unos ingresos, reinversiones e ingresos. Por ejemplo, cuando usted construye una casa, en primera instancia podría construir un primer piso y después, a los años, podría construir un segundo piso, hacer una reinversión. Entonces, aunque los negocios, la generalidad no es de este tipo, sí se encuentran muchos casos de la vida real donde estos signos van cambiando, menos, más, menos, más. Ahí hay cambios de signo. Entonces vamos a ver qué nos dice la TIR. ¿Qué estamos interesados nosotros? En saber si este negocio es bueno. Vamos a suponer un activo del 20% efectivo anual. Y lo vamos a hacer por el método TIR. ¿Qué hacemos? Simplemente aplicamos la fórmula. BPN a la TIR es igual a 0. Quiere decir que 0 es igual al valor presente de los flujos de caja, ¿cierto? Utilizando la TIR de ese negocio. Para gran sorpresa nos encontramos que este polinomio tiene varias raíces, varias soluciones, en este caso varias TIR reales y positivas. Tiene una del 5,27 muy mala, una del 45,72 buena y 62,39 muy buena. Si de pronto el activo es el 20%, como lo dijimos anteriormente, con esta primera yo lo rechazaría, pero con esta yo lo aceptaría. Pero ¿cómo así que yo voy a aceptar y a rechazar un negocio al mismo tiempo? Eso es una contradicción. Entonces aquí estamos encontrando una gran sorpresa de la TIR. Pero la pregunta que tenemos que hacer es, bueno, ¿y el negocio es bueno o es malo? Entonces la TIR nos está enredando al darnos tres soluciones. Veamos qué pasa gráficamente. Si el BPN lo graficamos en función de todas las I, las posibles I, nos daría esta curva. En esta curva estamos encontrando que nos da una TIR en este punto, 5,27, otra TIR en 45,72 y otra TIR en 62,39. O sea, nos está dando tres tasas internas de rendimiento reales y positivas. Y con esas
respuestas, con estas soluciones, yo no puedo tomar una decisión. ¿Qué hacer? Lo que vamos a hacer es que esas soluciones, esas TIR, no nos sirven para tomar una decisión. Entonces las vamos a descartar. La otra cosa que podemos hacer es acudir a otro método, o sea, meter la cabeza bajo la arena. Nos pidieron por el TIR y yo me voy por otro método, a decir si ese negocio es bueno o es malo. Y el otro procedimiento es que inventaron una tasa que se llama tasa interna rendimiento modificada, una hermanita de la TIR. Entonces esta TIR modificada me permite evaluar el negocio anterior. Pero algunos estudiantes podrán decir, se quedaron ahí como pensando, ¿por qué tiene 3 TIR reales y positivas? ¿Cierto? Entonces, en la definición de TIR dice que 0 es igual a un polinomio de grado n. ¿Cuántas raíces reales y positivas tiene ese polinomio? Entonces, René Descartes, o sea, Descartes en español, demostró que el máximo número de raíces reales y positivas era igual al número de cambios de signo en los coeficientes del polinomio ordenado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo unos flujos de caja, inversión, ingreso, aquí hay un cambio, 2 cambios, 3 cambios de signo. Si yo tengo un negocio de este tipo, con 3 cambios de signo, me puede dar la sorpresa, la TIR, de que tenga 3 TIR, 3 raíces, 3 soluciones, 3 respuestas reales y positivas. Ahora, si como sucede en la mayoría de los casos, en la mayoría de los negocios, la secuencia es inversión-ingresos, menos más, aquí tenemos un solo cambio de signo. Si hay un solo cambio de signo, por René Descartes, sabremos que habrá como máximo una TIR real y positiva. Eso nos tranquiliza. ¿Por qué nos tranquiliza? Porque no vamos a estar buscando más raíces reales y positivas. O sea que un negocio que tenga este comportamiento, como máximo tendrá una TIR real y positiva. Porque a veces los negocios tienen una tasa de rentabilidad negativa cuando dan pérdidas. Entonces, los problemas de la TIR hasta el momento son 3. Primero, la TIR supone que los ingresos se reinvierten a la misma TIR. Esto es por la definición. Como la definición dice que BPN a la TIR es igual a 0, quiere decir que estoy llevando todos los flujos de caja, los estoy corriendo a la TIR. Si se llevan al futuro o si se llevan al presente, los ingresos se supone que están reinvertidos a esa misma tasa. El otro problema que hemos encontrado hasta el momento es que entre 2 negocios no necesariamente es mejor el de mayor TIR. O sea, yo puedo tener un negocio que tiene una TIR mayor que el otro y, sin embargo, no ser financieramente el mejor. Y el otro problemita que acabamos de encontrar es que un negocio puede tener más de una TIR. ¿Cómo solucionar estos inconvenientes? Una de las soluciones que se ha encontrado es definir otra tasa. La hermanita de la TIR la llamaría yo, que es la tasa interna de rendimiento modificada. Esta es una TIR que se calcula con el supuesto que los ingresos del proyecto se reinvierten al activo. O sea, este es mi proyecto original. Una inversión y unos flujos de caja, unos ingresos netos. Entonces, lo que va a decir la TIR modificada es, toma estos ingresos, reinviértalos hasta el final del proyecto, pero me los reinvierte a la tasa TIO. Si yo reinvierto los ingresos a la tasa TIO, voy a tener un fondo acumulado F. Entonces yo tengo invertí F sub 0 y tengo F. Entonces, si a este proyecto ligeramente modificado le calculo la TIR, esa TIR la vamos a llamar TIR M. ¿Y cómo calculamos la TIR M? Aplicando la misma fórmula de la TIR, de su hermanita. Entonces, BPN a esa TIR, que es la TIR M, es igual a 0. Quiere decir que menos F sub 0, quiere decir que 0 es igual a menos F sub 0, más F, fondo acumulado por 1 más TIR modificada a la menos N. Estoy llevando este valor a 0. Vamos a despejar, F0 pasa para acá, F pasa a dividir, es igual a 1 más TIR modificada a la menos N. Vamos a invertir en los dos lados, entonces queda F sobre F sub 0 y este invertido queda elevado a la N, positivo. Vamos a despejar 1 más TIR modificada, entonces sería la raíz N de F sobre F sub 0. Vamos a despejar TIR modificada, entonces quedaría F sobre F sub 0 elevado a la 1 sobre N menos 1. Hemos despejado la TIR modificada en función de la inversión y en función de F.
Pero ¿cuánto vale F? Ya habíamos dicho que F es llevar los ingresos al futuro. Entonces, si tengo un ingreso F sub K, ¿cómo lo llevo al futuro? Pues primero que todo, él está ubicado en K. Si lo va a llevar a N, entonces lo va a llevar N menos K periodos. ¿Cómo se lleva? Pues calculando un valor futuro. Un valor futuro es igual a ese valor presente, F sub K, que está en el punto K, por 1 más la tasa, en este caso el latido, elevado al número de periodos. Ese número de periodos ahí es N menos K. Entonces, ese es el valor de F. Entonces, en la ecuación de la diapositiva anterior reemplazamos a F. F es igual a la sumatoria de los F sub K por 1 más latido elevado a N menos K. Esa sumatoria se divide por F sub 0, se le saca la raíz N y menos 1. Entonces, esta es la fórmula de la tasa interna de rendimiento modificada. Cuando hay reinversiones, o sea, cuando hay una inversión inicial y hay otras inversiones a lo largo de la vida útil del proyecto, la fórmula es ligeramente diferente. Entonces lo que se hace es, todas las inversiones y reinversiones se llevan a una tasa, llamémosla TIO prima, que se llama tasa de financiación. Y los ingresos los llevamos al futuro a la tasa TIO. Por lo tanto, la fórmula quedará de la siguiente manera. Los ingresos se llevan a la TIO al futuro, o sea, N menos K periodos que faltan. Y las inversiones, empezando por la primera, se llevan al presente a la TIO prima, que es la que hemos llamado tasa de financiación. En el computador, entonces, para calcular la TIR modificada, se nos va a pedir, primero, la tasa de reinversión y segundo, la tasa de financiación. Entonces, con eso podemos calcular la TIR modificada en aquellos proyectos donde cambia el signo, como el ejemplo que estamos tratando hace unos minutos. Veamos entonces un ejemplo para calcular la TIR modificada. Vamos a suponer que se tiene un negocio con el siguiente flujo de caja y digamos que la TIR es del 12% efectivo anual. Los flujos de caja están en millones de pesos corrientes. Entonces la fórmula de la TIR modificada es que los flujos de caja, cada uno de ellos se lleva al futuro a la tasa TIO, que es del 12%. Se divide por la inversión y a todo eso se le saca la raíz N, en este caso la raíz quinta, menos 1. Entonces 20 se lleva hasta el año 5, 4 periodos. ¿A qué tasa? A la tasa TIO. Y así se hace con todos. Entonces, la TIR modificada, en este caso, es del 16,2% efectivo anual. Ese 16,2% pues lo podemos hacer con la calculadora o simplemente también hacerlo en el computador. Y en este caso nos pide la TIO, porque la otra no es necesaria, porque aquí no hay cambio de signo. ¿Cuál es la regla de decisión para saber si un proyecto es bueno? Utilizando la TIR modificada. Si TIR modificada es mayor que la TIO, el proyecto es viable financieramente. Si la rentabilidad del proyecto, aplicando la TIR modificada, que es una TIR con reinversión de los ingresos a la TIO, pues si esa tasa de rentabilidad es mayor que la TIO, el proyecto es bueno. A eso nos decía también la TIR. Si la TIR modificada es menor que la TIO, pues el proyecto se descarta. Si la TIR modificada es igual a la TIO, pues hay un punto de indiferencia que nos dice que el proyecto está rindiendo a la TIO. Pero como la TIO es una tasa de rentabilidad con bajo riesgo, pues es posible que yo no haga ese proyecto, sino que coloque mi dinero a la TIO, por el principio de racionalidad. Pero la TIR modificada también tiene algunos caprichos. Fíjese que para dos proyectos ella pone ciertos condicionamientos. El condicionamiento principal, cuando tiene varios proyectos, es el siguiente. 2.1. Si tienen igual periodo de evaluación e igual inversión, será mejor el proyecto que tenga mayor TIR. Exige igual periodo de evaluación, igual inversión. Entonces, simplemente, el de mayor TIR modificada es el mejor. 2.2. Pero si tienen igual periodo de evaluación, pero diferente inversión, lo que se debe hacer es igualar las inversiones. Igualar las inversiones. Entonces me queda igual periodo, igualadas las inversiones y aplico la regla 2.1. Si tienen diferente periodo de evaluación y diferente inversión, igualamos los periodos e igualamos las inversiones y aplicamos la regla 2.1. Damos un ejemplo sobre esto.
¿Qué tenemos acá? Vamos a comparar dos alternativas de inversión con estos flujos. Tenemos, primero, los periodos de evaluación son iguales, 3 para la primera y 3 para la segunda, pero las inversiones son diferentes. Entonces, ¿qué nos dice la TIR modificada? Si las inversiones son diferentes y los periodos de evaluación son iguales, hay que igualar las inversiones. Y después de hacer esto, es mejor el proyecto que tenga una mayor TIR modificada. Entonces, ¿cómo hacemos para igualar el 100 con el 120? Lo que vamos a hacer es que a este 100 le restamos 20. Entonces, menos 100 menos 20 da menos 120 en el punto 0. Pero para que no cambie, le sumamos 20. Entonces, menos 20 más 20 da 0. Pero yo lo que hice fue que igualé las inversiones. Aquí quedó de 120, igualita a la alternativa 2 que tiene 120. Entonces, lo que nos dice el método TIR modificada es que ahora sí, con esta alternativa que vamos a llamar 1', que es como un espejo de la 1, vamos a calcular la TIR modificada acá y la TIR modificada de 2, y la que dé mayor, esa es la mejor. Veamos, TIR modificada para la 1' es igual, ¿cierto? Tomo valores y los llevo hasta n, cada uno de ellos, a la tasa TIO, ahí están. Se divide por f sub 0, que es 120, se le saca la raíz cúbica, menos 1. Eso nos da 16,53. La TIR modificada, aplico la misma fórmula. Llevo los valores donde están ubicados hasta el tercero, divido por 120, saco la raíz cúbica, le resto 1 y nos da 14%. Observe que este 20 en la alternativa 1' está ubicado en 0. Desde 0 hasta 3 hay que llevarlo 3 periodos. Entonces, como pueden observar en la diapositiva, la tasa interna de rendimiento modificada de la 1' es mayor que la tasa interna de rendimiento modificada de la 2. Como la 1' es como la representante de la 1, es el espejo de la 1, vamos a decir simplemente que entonces la mejor alternativa es la 1. Hemos seguido el procedimiento que nos exige la TIR modificada. ¿Qué tenemos acá? Como pueden ver acá, todas estas tasas. Hacia arriba está el valor de la tasa y hacia arriba está el riesgo. En la unidad 1 que vimos en aspectos generales, que a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Entonces, veamos estas tasas que tienen diferentes nombres y aclaremos de una vez para que no nos traiga confusiones. Primero, si yo tengo mi dinero y soy racional, si yo tengo mi dinero y no quiero que se valorice, lo mínimo que puedo hacer es colocarlo a una tasa de inflación. Eso me garantiza que el dinero conserve el poder de compra. O sea, no se valoriza, pero tampoco se desvaloriza en términos reales. Pero yo no puedo comprar huevos para vender huevos como empresario. Entonces, yo lo que aspiro es que el dinero se valorice. Yo encuentro en el mercado de capitales, en el mundo y en Colombia, puedo encontrar una tasa con 0 riesgo. Es más difícil en Colombia encontrar una tasa con 0 riesgo. Podemos encontrar para Estados Unidos, Inglaterra, países muy sólidos, donde el Banco de la República de allá, el tesoro de esos países, me vende bonos con una rentabilidad muy baja, pero el riesgo es 0. Entonces yo puedo invertirme dinero en esos bonos. Generalmente se llaman los T-bill, Treasury Bills, bonos del tesoro. Entonces yo puedo obtener rentabilidad mayor que la inflación a un riesgo 0. En un país como el nuestro, yo puedo encontrar una tasa de rentabilidad para todo mi dinero disponible con bajo riesgo. Y esa es la que hemos llamado la TIO. Yo puedo tener papeles, negocios en el mercado de capitales de Colombia que me ofrezcan una tasa, como lo hacen los bancos, por encima de la inflación. Muy bajita, pero está por encima de la inflación y con un riesgo relativamente bajo. Ahora, para un proyecto calculamos la rentabilidad. Un proyecto tiene su riesgo y la tasa de rentabilidad es la TIR, que como tiene un mayor riesgo, que el bajo riesgo
al cual me recibe mi dinero a la TIO, entonces esa es la exigencia que yo hago. A mayor riesgo yo exijo una TIR mayor. Yo hago el proyecto porque la TIR es mayor que la TIO, o si no, no estaría siendo racional. Entre la TIR y la TIO generalmente, yo no puedo garantizar que en todos los casos, generalmente se ubica la TIR modificada. Recuerden que la TIR modificada es pues los ingresos se reinvierten a la TIO. Entonces los ingresos no se colocan a la misma TIR, sino a la TIO. Y nos da la TIR modificada. Generalmente está ubicada en este punto. Entonces, ahí estamos diferenciando, conceptualizando las diferentes tasas que hemos hablado en esta tutoría. Vamos a dejar por ahí con este método de evaluación de TIR y TIR-M y continuaremos con otros métodos en una próxima tutoría.